dudas, el expresidente Leonel Fernández logró la mayor atención desde que saliera o fuera electo como presidente de la República por última vez, o en una última ocasión. El país político giró anoche alrededor de su intervención anunciada y las expectativas en general era la de que, atendiendo a la institucionalidad partidaria, que de hecho es constitucional y electoralmente establecida, reglamentada, atendiendo a ello y al espíritu de unidad partidaria que él siempre ha exhibido, bueno, pues anunciar al país que él se sometía a la institucionalidad del partido que aún preside y que actuaría disciplinadamente en consecuencia. Penosamente esto no ocurrió. Y penosamente ha reducido al enfocar estas razones que esgrime para no actuar como la gente entendía y esperaba que él lo hiciera, es decir, respetando la institucionalidad que le convierte y le mantiene su condición de no solo miembro, sino de presidente del partido de gobierno, del Partido de la Liberación Dominicana. No lo hizo. Y al momento de definir por qué no lo ha hecho, ha reducido el tema, el debate, a de si es correcto que se modifique la constitución de la que él se convierte en paladín y garante, sino que no se modifique atendiendo solo al propósito de que el presidente se reelija. Redujo, lo pueden buscar, a esto, según él, ha quedado reducido el tema. Habló y se valió de cuantos personajes de la historia política pudo. Entre ellos todos los norteamericanos, los constitucionalistas norteamericanos. Y, bueno, finalmente pasando por Jehová y por José Martí. Pero para debatir un tema tan conceptualmente claro. Conviene, es correcto modificar mi constitución, atendiendo a esto. Y le plantea al país finalmente, en un confuso y dual discurso político, que Balaguer diría que raya un poco en el cantinflismo, pero que yo no considero así, en la idea de que para resolver ese debate, el pueblo, que es el que manda, en esta ocasión, para resolver ese único aspecto del texto constitucional, debe de ser convocado, el país debe de gastar 1.500 millones, apenas a meses de que se abran oficialmente la campaña electoral, y hagamos prácticamente una elección previa a ese proceso que constitucionalmente está abierto para el próximo 16 de mayo del año 2016. Que nos aboquemos a ello, que perdamos todo este dinero, todo este tiempo y que alteremos la dinámica virtuosa que existe en el país alrededor de las políticas del gobierno del presidente Danilo Medina, con quien la mayoría, expresada ya en su momento en el comité político y en el PE y en el comité central, que él no toma en cuenta ni convoca, ni en las bases del PLD, que él no toma en cuenta ni convoca,
porque su problema es que le violen su constitución y evitar que Danilo Medina pueda devenir en un pichón de dictador del siglo XXI. Una constitución que no fue aprobada en referéndum. Una constitución entera para la cual no se fue convocó referéndum, un referéndum. no fue pero para referéndum. un aspecto Él quiere referéndum que para queda un debatido en ese tema, él quiere que se convoque un referéndum que le cueste al país lo que esto implica. Esto es una especie de charlatanería, no de un cantinflismo, sino de una charlatanería. Es decir, decirle al país políticamente, convocar a la nación para decirle que de la única forma que él acepta que su constitución sea tocada es si el pueblo, el que manda, es convocado a través de la figura del referéndum. No existe cultura de referéndum en este país. Él no aprobó su constitución con un referéndum, pero para evitar la reelección de Danilo Medina. Único propósito que está en debate, la posibilidad de la repostulación de Danilo Medina. El país debe abocarse a esto. Miren, yo pienso que en este escenario las fuerzas políticas y sociales que apuestan al futuro del país en su integralidad deben abocarse a través del Senado de la República y de la Asamblea Nacional a aprobar la modificación constitucional con, naturalmente, la negativa de esta fracción insólita, que reivindica respecto a una institucionalidad que en el universo partidario no se respeta. Esto es un desacato a la autoridad del comité político de ese partido, es un desacato al país, porque el tema de si es posible o no modificarla es un tema político, es un tema de base social, es el pueblo el que pide que eso sea posible. No que sea, no, que sea posible. De manera tal que el país se aboca ciertamente a ver cómo una especie de bombillo, de bujía, se va agotando y se va desconectando con las expectativas de la mayoría del pueblo dominicano y nos hace perder tiempo y quiere que el país entero pierda su tiempo y pierda sus recursos que muy bien deberían garantizar no solo la pulcritud de las elecciones del 16, sino garantizar lo que se ha propuesto el presidente Danilo Medina, que es mejorar las condiciones de vida de los y las dominicanas. Chupe usted y déjenos el cabo, doctor Sánchez Cárdenas. Bueno, mira, el discurso de Leonel Fernández anoche tiene varios elementos que hay que destacar. Una intencionalidad clara de presentarse como una víctima de todo este proceso. Y sobre ese tema hay que recordar, incluso negando el beneficio que la reforma del 10 producía para sí mismo, en la cual ya estaba establecido en la consulta popular de que la gente quería que el modelo que Hipólito Mejía impuso en el año 2003 permaneciera cual tal. El nunca jamás. El nunca jamás. 2 periodos y nunca jamás. Bueno, a pesar de esa opinión mayoritaria que hubo de la gente, él se inventó el acuerdo de las corbatas para promover el modelo que los restauraba a él. Porque si nos vamos a, como él decía, de que el pueblo es el soberano, debió seguirse la idea de dejar en la Constitución el modelo ya establecido y no aventurarse en este perverso modelo que tenemos ahora, que sencillamente perpetúa los liderazgos. A él mismo lo ha rehabilitado. Y no solamente a él, sino también a Hipólito Mejía.
Y a todo el Pero que pase por ahí. esencialmente, y él fue quien encabezó el proceso, ahora nos quiere decir de que allí no hubo intencionalidad en el beneficio propio. Cuando el muerto, precisamente, a quien apunta es a él. El interesado en lo que pasó, el más beneficiado era él. La parte era él a quien buscaba. Efectivamente. Entonces, el presentarse como víctima es grave. Desde mi punto de vista, es un acto cínico que no es inaceptable. En segundo lugar, hay que recordar, y habrá en algún momento que buscar la información que está en las hemerotecas de los periódicos nacionales, las gestiones que esos mismos grupos de hoy hicieron a los 5 meses ya de promulgada aquella Constitución, estaban gestando la modificación para que él se reeligiera. No, claro que sí. Y está documentado. Cogieron 2 millones de firmas para eso. Pero ya eso va al final. Y termina en abril del 2011 cuando él, que se da cuenta de que la ola no le favorecía, Claro, renuncia al proceso. Porque así fue. Mientras tanto, y en aquel entonces incluso, actores que hoy son enemigos del gobierno, porque otra cosa no pueden ser, o contrarios al presidente Medina, fueron de los promotores de aquel proceso. Hay en la información periodística que se recogió de aquel entonces enfrentamientos de obispos que se oponían a la modificación y donde, por ejemplo, el doctor Castillo le enmendaba la plana. Hay en esa información periodística todo el proceso de gestión que Vinicito y otros estaban haciendo en favor de la modificación. E incluso repetía un hecho que ahora a la inversa. En aquel entonces, 2010, la modificación octubre era o buena, noviembre, exactamente, era buena, ahora que es mala. acusaba al danilismo de haberse aliado al PRD para impedir la reelección del entonces presidente Fernández. El antidanilismo de ellos venía desde entonces, gestándose esa inconformidad porque su modelo, su liderazgo era con él. Ni siquiera aparentemente era una alianza con el partido. Y todo este historial lo que está reflejando es de que la alianza era con Leonel Fernández y estaba por encima de la alianza con el Partido de la Liberación Dominicana. Exactamente lo mismo que ha pasado con un movimiento que recientemente se firmó un acuerdo y dice, si Leonel no es el candidato, yo me voy. Entonces, ¿usted se está aliando con una persona o se está aliando con un partido? ¿En qué consiste la alianza? Es decir, está clarísimo en ese sentido. Y las alusiones, que quiero concluir con esto, indirectas que se hicieron, reflejan un resentimiento claro frente al presidente Danilo Medina. El uso de frases, palabras del apóstol Martí, para endilgarlo en el contexto en que lo está haciendo, usarlo, solo apuntan al presidente de la República. Y eso es una injusticia de Leonel Fernández. Convertir y decir que lo que se está haciendo conduce a un neotrujillismo o un trujillismo del siglo XXI en este contexto es un abuso político imperdonable. Pero bueno, cosas veredes, Sancho, cosas veredes. Yo creo que hay que insistir en algunos aspectos que hemos delineado bastante claro. Número uno, la Constitución de Leonel Fernández, porque esta es la Constitución de él, dice él, a el 2010, no fue aprobada por referéndum. ¿O ustedes fueron a votar? Yo no fui a votar por esa Constitución al referéndum, ni nadie, porque la Constitución del 2010 no fue aprobada en referendo. No fue, la Constitución entera no fue a referendo. Fue aprobada ahí en el mismo Congreso. En la Asamblea Revisora. En la Asamblea Nacional. Pero un aspecto hay que someter. Pero entonces dice este abogado genial,
que un aspecto de ella sí tiene que ir al referéndum. La Constitución entera fue fruto de acuerdos en la sociedad, en sectores, diferentes sectores, todos los sectores, los que sean. Y fue a diferentes instancias creadas donde se consultó a la gente, supuestamente, y se aceptó lo que supuestamente la gente en esa instancia había propuesto. Y eso fue a la Asamblea y allí se aprobó. O sea, la Constitución entera, completica, no fue el fruto de un referéndum, número uno. Pero él entiende que este tema es una cosa realmente impresionante, monumental, esto es gravísimo, hay que cuidarnos de No se destruirlo. distingue entre lo orgánico y lo ordinario. Y lo ordinario, esto es una cosa Tienen tanto tiempo ellos de manera que todo lo que esto deja ver el refajo claramente. Lo que se aspira es a alargar, es a darle tiempo y tiempo y tiempo a esto, a ver si llega el momento en que yo me puedo colar. Ahí es que se ve claro que no hay ninguna humildad, que no hay ningún tal desprendimiento, eso es falso. Ni hay tal modestia, eso es falso. Ahí habrá cualquier cosa, menos modestia y menos desprendimiento. Número dos, quiero dejar claro, y tenemos que dejar muy claro algo en lo que tú insistes, Guillermo. El comité político del PLD está compuesto por 35 miembros. De esos 35 miembros, 24 tomaron una decisión, 24. Consultados en referéndum. Exacto. 24 derrotaron, 24 de 35 derrotaron a Leonel Fernández. Quedaban 11 de esos 35 y de esos 11, 4 se abstuvieron. Le quedaron 7 votos, 7 de 35 y él no entiende que está en una minoría. Y estaba su propio voto, ¿no? Claro, el propio voto de él estaba entre los 7. No entiende que está en una minoría ridícula. Y que en el quinta referéndum, parte. Ramón, perdona que te interrumpa, en el referéndum hay una posición que queda en mayoría y una en minoría. No, y él está dispuesto, no hay nada. Él está defendiendo su Constitución, pero no está defendiendo a su partido. No es por consenso. No está defendiendo a la instancia que dirige a su partido. No, a él no le importa eso, que él está en una minoría ridícula ahí. No le importa, como tú decías, el Comité Central. Vaya al Comité Central para que usted vea que le van a pasar el rodillo también. Haga referéndum. Porque es que está en minoría, por eso quiere apelar a todo esto. O sea que, no, y hay un detalle, la Ramón, verdad, hay un detalle que a veces uno lo saca. Yo decía ayer de que se habían sacado de las criadillas el consenso. Desde septiembre del año pasado, se pasaron 7 meses sin convocar al comité político, claro, pero dice que no se hizo por consenso y gestó con el organismo de dirección del partido la posibilidad de consensuar una salida. No lo convocaba, no buscó con esa misma gente que votó la manera de consensuar en el organismo, respetando las opiniones de todo el que está ahí, que es dirigente del partido. Una de esas pocas Pero el pueblo veces, es el que manda. Una de esas pocas veces en que la minoría quiere imponerse a rajatabla a la mayoría. Pero cosas veredas, esas son las cosas que tenemos aquí en nuestra política y en estos, ¿verdad? En estas lides tiene que verse la gente, porque al final del cuento está el pueblo dominicano involucrado en todo esto, porque es el que en todas las encuestas dice y ha dicho y repite que la Constitución debe ser modificada. Especialistas, decenas de especialistas diciendo no, eso no tiene que ir al referéndum, explicando por qué no, pero él es especialista más grande. De manera que, bueno, esa es la... Pero incluyó, lo que Ramón, tenemos. Incluyó en el discurso propuestas que agregara a la modificación, porque él hizo propuestas en el discurso lo que pasa es, de que se debe agregar algunos componentes más en la modificación. Bien, pero bueno. ¿Será
aprobada en el Senado y en la Asamblea Como debe Revisora, ser. como dice la Constitución. Claro. Esa es la que hay que respetar, la de él. Y nosotros tenemos que respetar el tiempo de Ecomundo, señores. Ahí viene Ecomundo, ahí está el economista Lucas Vicens, que viene a analizar la realidad económica, política, social, de aquí y del La mundo. vuelta al mundo en 20 Sí, señor, minutos. para que lo sepa. Ecomundo, quédese ahí, espere a Lucas Vicens.